Uepa. ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! Madre, me asustó. Traicioneros. Oiga, pero esta vaina se deja curvar excelente, muchachos. Expul 204 válvulas de giro, la probamos en destapadita, tomando curvas en pavimento y probando esa segunda marcha de que tanto se quejaban en las dos válvulas. Y arranquemos de una vez con este video, amigos. Expul 204 válvulas, ya estamos a bordo de esta motocicleta, una nueva moto que llegó al país, o una moto, digamos, mejorada, con varios cambios interesantes que la gente esperaba, porque los primeros lotes tuvieron muchos inconvenientes, algunas fallitas, recalentamiento, problemas con el motor, el tema del aceite, toda esa vuelta que ya casi todo el mundo usa esta motocicleta o de la anterior versión. Y de esta, muchachos, han habido muy buenos comentarios, más adelante se los voy comunicando. Primeras impresiones, muchachos, la comodidad en cuanto a la postura de manejo. Este tipo de motos son muy cómodas porque es una posición así derechita, erguida, uno le quedan los brazos relajados, los pies son, digamos, de forma centrada, o los posapiés no son retrasados. Entonces vengo una Naked y me monto en esta, lo primero que se siente es la comodidad en su posición de manejo. El sillín sí está un poco rígido, más adelante le comentamos esas vuelticas. También esta moto haremos un top speed más adelante. Entonces, muchachos, comencemos acá en esa subida y vamos hablando poco a poco de esta motocicleta, la Expul 204 válvulas. ¿Qué más en primera marcha? Vamos a meterle segunda acá, mera subida. Jaló de una en segunda, jaló, y vamos en subida, es que con el ángulo de la cámara no se nota mucho, pero en segunda jaló esta motocicleta, en plena subida, claro que vamos por guayitas, ¿no? Y era algo que a esta moto se le criticaba mucho porque la sentía muy colgada en segunda marcha. Eso decían los usuarios que han tenido esta moto. Yo no he tenido la Expul anterior, entonces no puedo decir si es mejor o peor, pero sí siento que la segunda está muy bien. Tiene en la moto un callo más de potencia, pero la Catalina Ball Sprocket aumentó de dientes. Anteriormente, o no, en las dos válvulas tiene 38 dientes, si no estoy mal. En esta tiene una Catalina con 47 dientes, le subieron 9 dientes más, entonces la moto tiene más torque, responde mejor en esos cambios que son primera, segunda, tercera marcha hasta cuarta. Ahora miramos mejor el tema de los cambios. Suspensiones me parece que están bien para esta motocicleta, que es un doble propósito. Adelante son barras convencionales, por ahí comenta que es de marca Showa, no le veo la firma, pero dice que es de marca Showa. Un recorrido de 190 milímetros, apenas es para un tipo de motos doble propósito que tenga un buen recorrido en las suspensiones. Y las barras son de 37 milímetros, atrás es una monosuspensión anclada al basculante, ajustable en precarga, con un recorrido, si no estoy mal de la rueda, creo que son 175 milímetros. Acá vamos en segunda. Eso, subiendo en segunda. Bien, vea, en segunda. Frenos elegante, tiene ABS en la parte delantera, ABS monocanal, no es tan intrusivo. Atrás también tiene freno de disco, pero no tiene ABS. Salió un perro. Este berraco. No va a morder, pues, huevo. Es que los perros como que nos quieren mucho los motociclistas, y uno ya queda como que asustado porque a mí me mordió una vez un perro. Aguantaría probarla con acompañante, pues que no es fácil conseguir un acompañante que tenga el tiempo libre para que uno lo acompañe, a menos que uno le pague el día. De resto muy complicado. En ese tipo de terreno las suspensiones son muy bacancitas, no son tan rígidas como una moto Naked. Me metió un bicho al ojo, se tiene la visera arriba, ¿sí ve? Pucha. Por acá probemos una pequeña curvita. Esta moto no es una Naked, pero se deja costar bueno. Ve eso para curvear, vea. ¡Opa! Hueco. ¡Opa! Vea pues. Son llantas que son, digamos, mixtas. Tira más como al off-road, o mejor dicho, off-road, o sea, que no es pavimentado, pues, mijo, que no tiene asfalto ni cemento, listo, para que no se me confundan, o que este man que dice que off-road, que esa pendejada, listo. Curveado en la moto. Vamos a ver si por aquí podemos adelantar. Vamos en segunda, adelantemos. Metida para adelantar y la cogimos desde segunda y se va recuperando bien en tercera marcha. Voy a buscar por allí otra bajadita para
Vaya en tercera, ¿sí pilla? Recupera bien en tercera. Recupera bien en esa marcha. Otra bajita a ver si probamos más subida. Bueno, voy a bajar, pero entonces ahora muestro subiendo porque si no queda el video muy largo o se me acaba la batería. Sigamos por acá. Uy, guayabas. Guayaba. Uy, saque sí que hay huequitos. Opa, ahora me meto el cafetal por Buñuelo. Vea, esa es la subida, muchachos. Esa es bien inclinada. Pero sigamos bajando. Vea, eso es una gallina. No falta, ¿cierto? ¿Eso qué es? Sí. Ay, está amarrada esa berraca. ¿Yo para dónde voy, Dios mío? Ahora para devolverme. Estoy como asustado. Bueno, uy, pues esta moto es muy dócil para este terreno, muchachos. Voy como nervioso. Ay, güey, madre. Ahora, ¿dónde hago el retorno? Ay, ay, ay. Ah, ya pillé por acá. Buenas. Bueno, muchachos, me tocó que volverme porque esto es propiedad privada. Uepa. ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! Madre, me asustó. Traicioneros. Ahí se marina y viene atrás ese huevón. ¡Uepa! ¡Uy, la gallina! ¡Hola, Esplumoco! ¡Que la piso! Es que es Esplumoco. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo asustado! Hijo de madre. Por la moto ahí va, así con el torque. Voy en primerita así. Voy como agitado. Pero es que no tengo que subir tanto el acelerador. O sea, no tengo que llevarlo tan arriba. Ay, hijo de madre. Estoy sudando debajo de este casco, muchachos. Segundita. Uy, jaló en la segundita. Jaló esta berraquita, jaló en la segunda. Bueno, vamos a buscar la subida por acá. Esto es mera subida, muchachos. Vamos a meter segunda a ver, pero más arriba. Vamos a ir por la derecha más bien. Acá segunda a ver, que está más inclinado. Vamos, vamos, en segunda. Vamos, vamos. Segunda, suba, suba pues, mamita, suba pues. Oye, es que ustedes de pronto no logran dimensionar. No se menciona bien. Que está muy inclinada, que está muy, que es, uy, epa, que es una falda siempre muy elevada o inclinada, como se diga esa vuelta. Entonces en segunda subió, le costó un poquito, pero a ver, muchachos, eso depende también del tipo de loma. No es que pues que ahora esta moto va a subir para en segunda, no, también depende de la elevación de la, pues yo descanso, de la que, de la falda pues, pero él respondió. Y con este muchacho que es suave en doble propósito, sigamos. Ay, Dios mío. Acá segundita. Ve, aquí responde más porque no está tan elevada la falda, nítida, vea. Qué belleza. Sigamos en segunda, sigamos en segunda. En segunda. Segunda, aquí subiendo esta huellita. Uepa. Ay, Dios mío. Salimos otra vez acá a la avenida. Un poquitico de asfalto, muchachos. Un pitico nada más. Que aquí tenemos una subidita. Oiga, bacana la suspensión. Pasé por un resalto. No voy a frenar acá. No voy a frenar a ver. O si me agarro, obviamente. Nítida. Uy, esa de atrás está bacancita. Tiene buena oscilación. Subiendo. En tercera. Vamos a ver cómo jala en cuarta. Bien. A ver, suave por acá. Aquí hay gente. Un perro que no falta. Me deja asombrado esta moto para el tema de las curvas. Mire que no se mueve la dirección ni nada, así que amaré para los lados. A pesar del tipo de llantas que tiene, pero vea. Oh, en curvas sí. Bacana esta moto, pues no pensé. Porque no es una naked, está orientada a otras cositas. Pero me parece bien en cuanto al tema de las curvas. Y esta moto me parece como tan dócil, parece que no pesará nada. La moto sí pesa como 159 kilos me parece, pero se siente muy dócil esta berraca, pues. Mire que se va a maniobrar muy bien, se va a levantar muy bien. Mire eso, vea. Sí, mira, muchachos. Ya vamos en tercerita, vea como agarra en tercerita. Y una pequeña subidita. Oiga, pero esta vaina se deja curvar excelente, muchachos. Vea pues.
Ah, quedó. ¡Uy, el palo! ¡Fue madre! Vea eso. Y levanta y vuelve, mire. ¿Sí pilla? ¡Uy, qué bacana esta berraca! Vea. ¡Oh! Ah, pues. ¡Uy, visera! Un poquito de velocidad por acá en cuarta. Poquito. Quinta. Hasta ahí. Subáquete. Frenos. Ve, bien. Frena bien la moto. Bueno, esta moto ha mejorado, sí o no, corregida sus fallas, o esta moto no, lo que presentan las otras motos, no las anteriores a esta. Bueno, por ahí vi un videito, voy a decir el nombre, de las 1001 ruta. El man entrevistó a 3 locos que son dueños de las motos, ¿sí? Son propietarios, y el man entrevistó y los manes hablaron directamente en el video. Entonces había uno que tenía con la moto, tenía unos 2.900 kilómetros, el otro como 1.800 algo y el otro como 1.000. Es el resumen total. Prácticamente esta moto en su motor no ha presentado fallas. Obviamente apenas son 2.800 kilómetros, hay que esperar mucho más tiempo. Lo que dicen ellos es que no ha tenido problemas en su motor, que la moto se siente serenita. Siempre resaltan el torque, lo resaltan demasiado, y más que todo que el tema de segunda, ya esta moto no es un problema y yo ya lo pude comprobar. Hay uno que mencionó, si no estoy mal, que había sentido como un poco de recalentamiento en el motor, pero que después del cambio de aceite, que no sé qué, que ya se solucionó. Yo con esta moto, yo prácticamente 2 horas manejando. Ay, qué moto tan bacana para tomar curvas, qué raquita. No he sentido recalentamiento en las piernas, ni al derecho ni al izquierdo. Recordemos que ya el exhausto pasa por debajo del motor, y para eso tiene un protector metálico que nos protege el exhausto en caso de un golpe, una piedra. Pero la moto tampoco perdió altura del motor al piso, siguió con sus 220 milímetros. Bueno, entonces es que uno para, a ver, vamos a parar acá, a ver, un momentico, a ver si siento calor en las piernas. Oye, yo soy muy bajito, vea, yo mido 1,62 y como llego, la moto es altica. No, pues el calor, ¿en dónde? Obvio que la moto va a tener calor, porque es un motor que trae con temperatura. Cualquier moto expulsa calor. Entonces la gente ves que exagera con ese tema de recalentamiento de las motos. En cuanto al aceite de esta motocicleta, según su manual, que lo estoy leyendo, en la página 17, en la página de giro, recomiendan 10W30 sintético, y la capacidad para cambio, ojo, para cambio, no para desarme el motor, es de 1.200 mililitros. Entonces, de acuerdo a esos 3 propietarios, la moto no les ha presentado fallas, y yo tengo fe que a esta moto, hombre, salga buena. Digamos que está pasando las pruebas en sus primeros kilómetros, que es muy importante. Ya vamos a ver cuando tenga pues 20.000, 30.000, pero al momento la moto se ha comportado muy bien. A la gente que la ha tenido, y lo que yo miro por ahí en muchos videos que estoy mirando de propietarios y las reseñas por ahí de estas motos, no voy a reseñar mucho la ficha técnica porque eso ya se ha hablado mucho. La idea es la experiencia sobre esta motocicleta en este día que me la prestaron. Tenemos un motor de 199.6 centímetros cúbicos, paga un SWAT que tiene descuento, tiene ya un motor con 4 válvulas, 2 de admisión, 2 para escape, o sea que una moto que respira y exhala mejor, o sea que es más briosa un poquito esta motocicleta, se le siente a las 4 válvulas, tiene inyección electrónica, vea, curvitas, ay, qué linda esta moto, y subiendo, vea, y en tercerita, esta curva acá es maluquita. La refrigeración de esta motocicleta fue optimizada en sus ductos. Anteriormente los 2 ductos salían del cárter del motor, ahora sale uno, de ahí sube el aire caliente, llega al radiador, que por medio del aire baja temperatura, pero ahora no baja directamente al cárter, sino que baja al cilindro ya con menor temperatura. Entonces eso ha hecho que sea más optimizada la refrigeración del motor, acompañado del aceite, que es 10W30. Cada mecánica de 5 velocidades, tablero digital con conectividad. El tema de la conectividad yo no le meto mucho cuento porque yo no le doy relevancia a esa vaina. Otras mejoritas: cúpula más alta, puerto de carga USB ubicado en esta parte, buena idea, no por debajo del asiento porque no sé quién se le ocurrió esa idea. Handsavers reforzados, o sea que acá por dentro tienen armas, están duritos, ¿sí? No son así como todos suelticos. Pues el faro cambió, ¿no? En cuanto a su diseño, y según la marca o Giro, es que Honda o Giro, ya tiene un 23% más de iluminación. También cambió el tema de los posapiés, la ubicación,
para que usted pueda levantarse en la moto y estar mucho más cómodo. La moto tiene varios cambios. Este muchacho Motoeje, del canal Motoeje de YouTube, él probó la moto primero que yo. Él sí fue dueño de una 2 válvulas y siente esta moto como una moto completamente diferente, de acuerdo a la experiencia que él tuvo con las 2 válvulas, que no le fue nada bien o no muy bien. Y con esta moto, hombre, quedó contento cuando la probó, que siente una moto totalmente diferente en el tema de su motor, la relación de los cambios, el tema del torque. Hay muchas cositas. La potencia quedó con, se me olvidó, 18.9 caballos, prácticamente 19 a 8500 revoluciones, y el torque en 17.35 Nm a 6500 revoluciones. El precio 11.900.000 pesos sin trámites al momento de publicar este contenido. Las marchas, acá está el indicador de marchas, y uno cuando mete, digamos, cuarta, es un toquecito retardadito. Si pillan, muchachos, aparece una rayita. Metamos quinta, rayita y la quinta. Hay otros videos y como que eso es normal. Cuando uno baja marchas, todo queda en rayitas. ¿Cómo sabemos que está en neutro? Cuando pasa a cero. Marca cero acá y aquí queda neutro. Usted sube, ahí no aparece la marcha, nomás cuando usted está andando. Aquí en segunda va a aparecer el 2. ¿Sí? ¿Es eso? No sé si la otra Expool lo tenga así, las válvulas, pero eso fue lo que le noté de la moto, o esta de test drive y la que pillé en otro video. La caja de cambios me parece suavecita. Cuarta, bajemos, tercera, segunda, subamos, que hay una curva tercera. Me parece que los cambios están bien, bajan y suben sin problema. Y para controlar la neutra también lo veo bien. ¿Qué me gustó y no me gustó de esta moto doble propósito, la Expool 204 válvulas? Muchachos, pero antes, por favor, los invito para que se suscriban. Es totalmente gratis. Activen la campana de notificaciones. Y también me pueden seguir por Instagram, @remoto89, que subo contenido adicional. Amigos, ¿qué me gustó esta moto? El torque, la fuerza, ese paso entre primera a segunda marcha, de segunda a tercera, excelente, muchachos. ¿Por qué me gustó mucho? Porque no hay necesidad de esto, vea, de fondearla cuando se pasa de primera a segunda o segunda a tercera, porque agarra de una la fuerza del motor o de la moto. Me gustó mucho. Obviamente que va a depender de si lleva acompañante, si lleva peso y el tipo de inclinación del terreno, pero como yo la probé, me gustó mucho esta motocicleta en cuanto a la fuerza. Y otra cosa que me sorprendió y no lo esperaba, que hay moto tan sabrosa para tomar curvas. Es muy ágil, es muy dócil, se deja la moto maniobrar muy fácilmente, tiene buen rango de giro, no sé, me gustó mucho para tomar curvas, siendo una moto doble propósito y no una moto naked. Me gustó mucho. La frenada excelente, suspensiones muy buenas, RIN 21 adelante, atrás RIN 19, excelente para ese tipo de terrenos, para que tenga mayor ángulo de ataque la motocicleta o la parte delantera, y un buen espacio del motor al piso, que es de 220 milímetros. Que no me gustó, muchachos, el tema del sillín, sí es un poco durito, pero es algo que se puede corregir, no le veo pues mucho problema. El tema del indicador de marchas, que es un poquito retardado, pues no sé si así serán las otras 2 válvulas, lo noté en esta, primera vez que me monté una moto Expool, pero no lo veo tan relevante. Igual está marcando. No siendo más, like, compartir, comentar. Hasta la próxima, bendiciones.